Bueno, vamos a continuar con el seminario, con esta última ponencia. En este momento les quiero presentar a esta familia Misak que nos visita el día de hoy. Sí, está perfecto. Listo, bueno, aquí en este momento tenemos a Didier Chirimuscay, es comunicador comunitario desde los procesos de la identidad, con una activa participación en comunicación propia y multicultural. Ha sido participante de la intervención del monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada en el año 2021. Y también estará con nosotros Indy Piabya, que también viene con Indy Piabya. Es originaria, Indy es originaria Misak, conocedora del movimiento indígena y procesos de sectores afros. Participa activamente en los temas de juventud y mujeres relacionados a la memoria de la tierra en el marco del movimiento de autoridades indígenas del sur occidente, AISO. Bienvenidos Didier, bienvenida Indy, Indy también. Les doy la palabra. Bueno, primero quiero empezar como la bandera que ven arriba es esta bandera y la que está abajo pues nos la decomisó el ESMAD del 9 de junio. Es la bandera de AISO, del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente. Entonces, pues estas dos banderas han estado como en todos los derribamientos, tanto en Popayán, en Cali y aquí en Bogotá, y el 9 de junio pues el de AISO nos la derribaron porque nosotros antes de tumbarlo pues teníamos cubierto a la Isabel la Católica, y ya cuando el ESMAD empezó a reaccionar pues no pudimos volverla a nuestras manos. Entonces desde ese momento pues andamos con este símbolo, con estos colores. Entonces quiero empezar como explicar en relación al término y por la cual nos invitaron. Yo agradezco muchísimo a la hermana del Perú que haya hecho la misma exigencia, que si no es en pareja no participamos, y eso fue nuestra exigencia también. O sea, yo todo lo hago con mi compañera frente a estos temas, porque la cultura occidental siempre, o la frase popular siempre es, ¿no?, que detrás de un hombre una gran mujer. Entonces es como muy irónico porque hemos hecho juntos, y en el principio de los Misak y en los pueblos originarios pues está el tema de la paridad, del equilibrio, la sintonía. Entonces es alrededor de eso. Entonces empiezo con los colores, ¿no? Entonces lo que vamos a titular entre los dos es memoria en reexistencia. Entonces en ese concepto hemos dicho que el pueblo Misak, o el gran territorio pubenense, antes siempre ha preexistido, ¿no? La preexistencia es esa cosmovisión Kogi que narra el origen, que también aquí podría caber la cosmovisión cristiana, que su génesis, que Adán y Eva, entonces que Eva nace de la costilla del hombre, que también, y bueno, entonces todos tenemos esa génesis, ¿no? Los pueblos. Entonces para nosotros en esos términos sería la preexistencia, y luego nosotros estamos planteando el tema de la existencia, ¿no?, de los pueblos de aquí el Abya Yala, que lo iremos llamando el territorio Nubirao. Para nosotros es Nubirao. Nubirao se escribe con Nupirao, pero la pronunciación es Nubirao porque pues también tiene nuestra estructura, el alfabeto tiene una estructura muy importante, y hay muchos intentos, ¿no?, de alrededor de la escritura, y de pronto alteradas también en muchos casos. Y en términos, hay otro concepto que planteamos, el tema de la resistencia. Nosotros tenemos en el Cauca hay una diversidad organizativa muy fuerte. Entre ellos pues hay dos organizaciones que ahorita lo plantearé. Uno es el Consejo Regional Indígena del Cauca, que lo crearon inicialmente los 5 pueblos en el departamento del Cauca, que son los Misak, los Nasa, en ese tiempo países, los Misak, o más conocidos como guambianos, los Yanacunas,
totoroes y los coconucos. Entonces, por decirlo, algunos comuneros o algún parche o algún combo, pues forjaron esta organización importante. Desde ahí también hay una diversidad de conceptos, de ejercicio en términos locales de territorio y bueno, nosotros mientras más se iba apropiando el concepto, por ejemplo, en el CRIC de resistencia, nosotros pues empezamos a cuestionar como desde el 2000 hacia acá. Más bien, entonces está la preexistencia, la existencia, la resistencia como respuesta a la violencia, pero también inclinaba a hacer eso, como respuesta a la violencia y también como en cierta medida tocaba que al movimiento indígena enfrentar desde la violencia también, ¿no? Por todos los vejámenes que se cometen en las movilizaciones. Y entonces empezamos ya desde el 2001 a hablar de la reexistencia como pueblos, entonces por eso lo titulamos Memoria en Reexistencia. No voy a repetir algunos elementos y seguro que a Indy también le va a tocar lo mismo porque ya lo ha dicho Sebastián, ya lo ha dicho el compañero, entonces nos ahorran un tiempito o de pronto vamos a englobar otros temas. Entonces, frente a estos 4 conceptos, entonces ahora paso a la simbología. Bueno, seguramente esta mañana nuestro compañero Lorenzo pues es un joven que ha incorporado mucho el tema de la espiritualidad Misag y pues ha representado dignamente. Entonces tenemos 2 jóvenes como en estos escenarios. Uno es la compañera Adriana Velasco, que vive aquí en Bogotá, y de los jóvenes, así que realmente uno puede tener la certeza, el criterio de que por decir tienen el aval de la comunidad, pues son ellos, porque pues han forjado un proceso muy importante y tienen reconocimiento, que también pues hay de esos que estudian magia negra, qué sé yo, o los que satanizan la espiritualidad o como el neochamanismo, bueno, qué sé yo, todas las percepciones, pero pues en ellos, tanto en Lorenzo como en Mamá Diana aquí en Bogotá, pues tengan la certeza que nos van a representar muy bien en temas espirituales. Entonces el rosado simboliza esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de las energías, la fuerza de los 4 elementos. Bueno, algunos dicen que es el rojo, que representa la sangre, pero para nosotros es la fuerza, ¿no? de la tierra, de los 4 elementos. El azul, pues, representa las aguas, y en este caso, cuando hablamos de las aguas, es femenino, ¿no? Colores, olores, tiene una función identitaria. El blanco, además del aire, pues representa como ese equilibrio de la mujer, de la paridad, de la serenidad y en sintonía. Y eso ha sido nuestra lucha. Cada vez que el ESMAD o estos llegaban, salíamos con flauta y tambor, flauta y tambor. Entonces, como esos elementos, por ejemplo, en términos de la movilización. Y el negro, pues representa los colores de la tierra, lo andino, ¿no? O sea, hay muchos colores de la tierra, pero lo andino, pues en el clima, en nuestro caso frío, desde nuestro origen, pues la tierra es de este color. Entonces, uno, eso. Para ustedes, muchos de los que están en el auditorio, el auge del movimiento campesino en los 60, ¿no? que se sintetiza. No quiero como especificar mucho en eso, pero decirles que la disyuntiva, ¿no? entre la interpretación de lo campesino y lo indígena frente a la madre tierra, yo creo que eso nos fortalece para asumir la dinámica de los pueblos originarios desde el suroccidente del país. Y es así donde pues los pueblos indígenas interpretamos que es la madre tierra, por lo cual no podemos vender, y eso es como lo que marca después del auge campesino. Bueno, teniendo todos los antecedentes de la ANUC en la época de Lleras Restrepo hacia la reforma pues agraria, pero esa entidad del gobierno o del Estado en ese entonces, cómo los campesinos lo apropian. Bueno, dije que no iba a ahondar mucho en eso, pero quiero especificar eso, ¿no? Entonces, mi municipio particularmente se llamaba Guambía, y en 1838 pues cambiaron de nombre, colocaron Silvia en honor pues a los godos en ese tiempo, en la época. Entonces hoy se conoce como Silvia Cauca, ¿no? En homenaje a los líderes a la hija de un líder de un gran colón.
Y bueno, entonces van a ser epicentros muy importantes para el surgimiento del movimiento indígena en Colombia, dos espacios, uno en Jambaló, en Zumbico, y en nuestro caso en Las Delicias, o lo que se conoce la cooperativa de San Fernando. Entonces en Jambaló, Jambaló con J, porque podemos confundir con Ambaló, sin J, que es nuestros vecinos. Entonces Jambaló, que hoy es un municipio, Silvia, que es un municipio, en Jambaló están los nazas de Zumbico y nosotros pues estamos en Guambía. Y entonces piensan, ¿no? Porque había en ese tiempo pues mucha discriminación, la trampa, ¿no? Cuando se emborrachaban los misa, pues en el casco urbano, por ejemplo, emborrachaban a los maridos y los mestizos pues violaban a las misag, ¿no? En el camino. Cuando iban a vender los productos, como no sabían leer ni contar, porque pues no, casi no existía la moneda, pues cometían muchas trampas, ¿no? El intermediario en Silva. Entonces, frente a eso, pues tocaba que nuestros mayores pues pensar, ¿no? En organizar. Entonces se hizo un intento de crear un movimiento que llamó el Sindicato del Oriente Caucano en Totoró, ¿no? Entonces, como previo a ello, entonces hay esos dos espacios y luego pues ya se va pensando en crear una organización fuerte. Entonces ahí pues participamos o nuestros abuelos, por ejemplo, mi mamá Dionisia, que también venimos como de esas raíces, Lorenzo, ella dice, por ejemplo, en Gran Chimán, pues venían a muchos encuentros, ¿no? Entonces llegaban los nazas, los totorobes, los coconucos, y bueno, como en ese tiempo, pues el espacio también era más amplio, la agricultura permitía, entonces se brindaba, ¿no? La comida, la chicha, y bueno, sin tanta institucionalidad. Entonces son como de los aportes. Entonces en febrero del 71 se crea el Consejo Regional Indígena del Cauca. En ese tiempo, en el 71, pues son aproximadamente como 7 cabildos en el Cauca. Entre ellos está pues nuestro representante o nuestras autoridades, pero hay un elemento que tenemos los misagues, que siempre tiene que nuestro proceso ir con lo local, ¿no? Siempre tiene que estar relacionado con lo local, o sea, la decisión no se hace en Bogotá, la decisión no se hace en Popayán, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay veces nuestro cuestionamiento ahorita, por ejemplo, a la mesa permanente de concertación o las decisiones que se toman. Entonces, nuestro pueblo va a tener siempre esa característica, por eso es el tema del movimiento de autoridades, ¿no? Entonces, es lo local, la autoridad es lo local, no es un comité ejecutivo, no es un consejo allá en Popayán reunidos decidiendo para los indígenas del Cauca, sino que van a ser las autoridades en movimiento, ¿no? Alrededor de eso. Entonces, pues nuestros mayores pues tienen una serie de cuestionamientos a esa organización que se crea en el 71, ya en el 72, 73, pues hay ya grandes choques y procedimientos, ¿no? Procedimientos en la manera de proceder la organización, porque todo eso estaba acumulando las decisiones en el comité ejecutivo o en Popayán, y sino que ya se estaban olvidando de los cabildos, de las organizaciones de base, y pues nuestros mayores, los que fundaron, pues empiezan a cuestionar y a alejarse poco a poco del CRIG. Entonces nosotros salimos del CRIG entre el 72 y el 73. Y bueno, ya en el 74, 75 se empieza una relación con los indígenas pastos, en el Valle de Sibundoy con los Kamsá y algunos y en el Valle del Sibundoy también algún cabildo inga. Entonces lo que viene forjando el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente. Entonces ya ese noviazgo, por decir de alguna manera, del 75 al 80 en Putumayo y en Nariño, pues nos dio mucha posibilidad, por ejemplo, de recuperar tierras. Entonces, el 19 de julio de 1980 se entró a la hacienda Las Mercedes. ¿Por qué el 19 de julio? Es la crítica también al bicentenario, ¿cierto? Es la crítica al 20 de julio, porque como dice el Teita Lorenzo Muelas, o sea,
aquí los indios no hemos tenido independencia, simplemente como que ese cambio de amos, ¿no? Entonces es una crítica también al 20 de julio entrar la hacienda Las Mercedes, porque los que dominaban pues tenían un poder económico muy importante en el Valle del Cauca y un poder político pues en el suroccidente todavía. Entonces entrar fue en un espacio pues icónico, la hacienda Las Mercedes, que hoy se conoce como Santiago, y hoy, este día, hoy 2 de noviembre, pues hoy por ejemplo se están escogiendo las autoridades para el siguiente año. Aquí, valga la expresión, con el permiso de India, en mi resguardo, en Silvia, ella es de Caldono, entonces existe también esas posibilidades, ¿no? de compartir también. Bueno, y además pues que en estos días estamos en el tiempo de las ofrendas, ¿no? Los que hemos quedado vivos, pues ofrecer a los que ya se han ido, ¿no? Entonces dicen que en el mundo espiritual regresan todos los días. Para los que estamos aquí, pues es cada año, ¿no? Es más, pareciera que es más demorado, pero ellos es todos los días. O sea, el siguiente año será otro día, ¿no? Entonces todos los días vienen pues hacia el mundo espiritual, ¿no? Eso. Y entonces entonces eso nos permitió la lucha, y como el que me antecedió se dice recuperar, en ese tiempo, ¿no? Recuperar la tierra para recuperarlo todo. Pero entonces siempre los antecedentes del movimiento indígena, entonces el territorio va a ser muy importante, y la memoria pues son como el fundamento para seguir rescatando estos escenarios. Me quiero devolver como en los 80, entonces, por ejemplo, nos profundiza la crisis, ¿no? Con el CRIC, ¿no? Entonces ahí, gracias a la Universidad del Cauca, a los godos, a los conservadores, que pues manipulan o han manipulado siempre la universidad. En estos días, ¿cuántos títulos comprados encontraron? 164. Entre abogados, médicos, entonces ya van a quedar sin título allá en esa universidad. Afortunadamente pues están descubriendo también este tipo de corrupciones. Entonces gracias a esa universidad, entonces algunos profesores racistas, cómplices de esos godos, pues dijeron, es que los guambianos son traídos del Perú, ¿no? Entonces, por un lado, del pueblo Misago, o más conocidos como guambiano, entonces criticamos entrando el 19, y obviamente todo el poder, ¿cómo es que es? La ciudad blanca lo determinan así. Entonces tenía que crear estas versiones, ¿no? Este mito, ¿no? Y eso pues, por ejemplo, esta versión ha prosperado en los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos tenido litigios territoriales muy fuertes en los 80, de esa crisis. Algunos dicen que el movimiento lo generaliza, ¿no? Que de pronto los indígenas han compartido con los movimientos guerrilleros. En nuestro caso no. De hecho, por ejemplo, el movimiento Quintín Lame nos torturó. Es la estatua que apareció de Iteita Juan Tunubala Hurtado. De hecho, ese es el asesinato que hizo la organización guerrillera Quintín Lame. O sea, deberán ser los españoles, pues en los indígenas ha pasado, ¿no? Entonces damos esa serie de reflexiones, porque uno dice, si hay unas formas, tiene que haber 64 formas, ¿no? de expresiones en Colombia, porque son 64 idiomas. No sé, ahorita en términos de patrimonio, a veces uno podría decir como que todo el mundo dice, después de la Constitución del 91, como que todo el mundo quiere ser indígena ahora. De 84 hoy hay 115 pueblos. Seguro que dentro del siguiente año 120, 200, o ahorita como hay apertura de los campesinos, seguro que o sea, eso está bien, ¿no? Porque es más vulnerable. Entonces, en esa situación, entonces, a nosotros, pues con ningún grupo guerrillero nos ha ido bien. Nuestra forma ha sido más pacífica, más armónica, ¿no? Entonces, eso entonces nos trajo situaciones. En el 2008, por ejemplo, tuvimos litigio territorial en Caldono, justamente donde actualmente estoy residiendo. Nos quitaron un terreno. En el 2018, pues donde ella, pues también los nazas, pues nos quitaron otros terrenos. Entonces, las discrepancias han estado ahí, ¿no? Pero pues obviamente ante
ante la opinión pública tengo que decir la unidad del movimiento indígena. Y eso lo hemos mantenido, pero nos ha tocado que chupar muy fuerte. Pero ahorita Lorenzo no me deja mentir, nos están tratando de invadir Pitayó, ¿no? Estamos en litigio territorial con eso y son estas historias que también toca que… Entonces en los 80 nosotros vamos a tener auge como movimiento indígena, o sea, esa relación a nivel del suroccidente, Pastos, con el Valle del Sibundoy y los Kamsás y algunos cabildos, entonces vamos a tener un auge muy importante y ese auge se conoce como con la primera marcha de gobernadores que surgió desde Ipiales hasta aquí a Bogotá. Y en ese tiempo también, llegando a los 80, pues había un movimiento, el movimiento de la solidaridad, ¿no? De pronto en Cali, o aquí en Bogotá estaba Luis Guillermo Vasco, que fue profesor titulado de la Universidad Nacional, Víctor Daniel Bonilla, el combo de la rosca, ¿no? Fals Borda, todo este combo. En Pasto de pronto con Álvaro Velasco, son personalidades pues en Antioquia, Sofía Botero, en Pasto, Dumer Mamián. Entonces ahí hay un grupo de solidaridad muy fuerte en Risaralda, en Cali, en Medellín, en Bogotá. Entonces eso nos volvió muy fuertes en los 80. Entonces en los 80 llamamos recuperar la tierra para recuperarlo todo. También la consigna, ¿no? Esta lucha es nuestra y de ustedes también. Entonces son esos antecedentes, o sea, que nosotros no somos actividad nuestra para asumir el tema de la memoria o la salvaguarda del planeta, o sea, hay que ser entre todos. De pronto al mediodía con Juliet decíamos, pues a título muy personal, nosotros no hubiéramos querido una estatua, ¿no? Es como derribar una estatua y poner esta estatua, o sea, no hay sentido, ¿no? Pero pues hay veces, pues las autoridades determinan y bueno, esos son los diversos caminos, ¿no? Entonces en los 80 hacen grandes movilizaciones. En el 86 dice que de las movilizaciones grandes, por ejemplo, las FARC estaba asesinando mucho a los líderes del CRIC, entonces los únicos que se pronunciaron fue el movimiento AISO, diciendo que el CRIC no se ha muerto, el CRIC son las comunidades, pese a que estábamos en disputa frente a las armas, pues unidos. Entonces, y bueno, ya para llegar en los 90, había la posibilidad de participar en la Asamblea Nacional Constituyente y bueno, los MISAC participamos, o el movimiento AISO, Autoridades Indígenas del Suroccidente, participó con AICO, que hoy pues creo que si no hubiera sido Petro, hoy sería el mismo movimiento politiquero de derecha, el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. ¿Por qué lo digo así? Porque si en el 72, 73 nosotros salimos del CRIC y cuestionamos al CRIC y cogimos nuestro rumbo como AISO, en AICO también nos va a pasar lo mismo. De pronto la dirigencia nariñense, no el pueblo Pasto, sino la dirigencia nariñense, pues se engoma con ser representante y con ser senador. Entonces pues ha habido feria de avales a la guerrilla, a los paramilitares. Entonces otra vez ya hasta el 2005 podíamos decir fue como el matrimonio en AICO. Entonces ya en el 2005 poco a poco fuimos separándonos. Entonces desafortunadamente hemos tenido como ese camino, ¿no? De ayudar a forjar, nos toca que salir. Hay otro antecedente y nosotros por ejemplo en AICO insistíamos mucho, el AICO social, que de pronto la dirigencia Pastos no alcanzó a interpretar y pues hoy en la MPC por ejemplo ellos participan como AICO Pachamama y nos parece que es un acierto muy importante porque pues no solamente puede ser político electoral. Y bueno, ya el 2005, ya llegando a los 2010, pues queríamos seguir fortaleciendo la base, más que un brazo político, entonces con alguna jefa en Vera, pues se dijo, pues vamos a participar en autoridades tradicionales indígenas de Colombia, gobierno mayor. 13 autoridades MISAC escogieron a una en Vera, la en Vera estableció en el poder y sacaron a los MISAC.
otra vez la misma historia, como que el vicio se vuelve a repetir, ¿cierto? Entonces, y bueno, ya algunos chicos y chicas que veníamos como en este proceso, pues no, hay que seguir o retomar el tema de la recuperación de la tierra para recuperarlo todo, y ahorita vamos por la memoria. Entonces es ahí donde surgen en los congresos, incidimos a que estas estatuas fueran tumbadas, pues diciéndoles o señalándose son genocidas de lesa humanidad, y hay que hacer justicia espiritual frente a nuestros ancestros, a ellos también, porque nos toca que armonizar, y en ese proceso pues estuvimos participando. Y el pueblo Misak, vamos a decir como los aportes, ¿no? En Colombia es reconocido, pues más, o sea, hablar de reconocimiento es como decir siempre alrededor de las leyes. En mi forma de ser más he sido como desde la legitimidad a los hechos, ¿no? Entonces, nuestros mayores dijeron, pues, para nosotros el derecho mayor, ¿no? Como es el pluralismo jurídico, si en la sierra existe la ley de origen, si los SUA hablan de la ley natural, pues los MISAC, el gran aporte va a ser el derecho mayor. Así como para ir sintetizando, porque ya le toca a la compañera Indy en las acciones más concretas. Otro aporte fue como en los conceptos, ¿no? Entonces en el 82 pues trajeron a Belisario Betancur, pero no era para decir fírmenos estos millones y millones y millones, ¿no? Sino que, señor Belisario Betancur, usted reconozca las autoridades indígenas y los territorios indígenas. Entonces ahí habla de concepto de autoridad. Hoy las organizaciones hablan de gobierno a gobierno, entonces son como esa serie de tránsitos también después de los aportes. Los conceptos de pueblo en ese momento, por ejemplo, en los 70 y a los inicios de los 80 no dimensionaban el término de pueblo, ¿no? Entonces, estos guambianitos están planteando pueblo, derecho mayor, ¿qué es eso? Es como de burla, ¿no? Dentro del movimiento, pero hoy en el discurso, pues eso les ha ido bien y lo han apropiado y lo asumen muy, muy importante para sus mesas de concertación y negociaciones, qué sé yo. Y otro de los aportes así fundamentales ha sido los planes de vida, ¿no? Porque todo el mundo antes se hablaba de proyectos. Entonces hay una discusión muy fuerte porque nosotros tuvimos una crisis importante como desde el 89 hasta el 95, los cultivos de uso ilícito, la amapola. Entonces, pues nuestra comunidad se engolosinó con la amapola, nos engolosinamos con la amapola, entonces hubo una crisis alrededor del fogón muy fuerte, para no decir crisis de la familia, ¿no? Porque el concepto de la familia de los romanos, ¿no? Entonces alrededor del fogón, porque alrededor del fogón todos caben. Entonces, en ese sentido, analizaron si han hablado de planes, de proyectos, pues hay que hablar de procesos. Entonces deliberaron y bueno, surgió el plan de vida, que luego lo dimensionan como plan de permanencia cultural, especial de crecimiento, bueno, como alrededor de nuestros conceptos. Y bueno, entonces hoy uno escucha que en los foros sociales mundiales se habla de planes de vida, entonces son los aportes, así como pues los NASAs, por ejemplo, ellos han enfocado en el tema de la guardia indígena, pues también estas dos dinámicas en el Cauca vienen dando esos aportes. Yo creo que nos hizo bien esa disyuntiva, esa división, ¿no? Esa separación, porque si el CRI comete esto, pues nosotros estamos pendientes, los MISAC cuestionando, y si los MISAC de pronto estamos tratando de desviarnos, pues el CRI está cuestionando. Entonces más bien es una fortaleza, porque pues no hay una hegemonía, sino que hay una diversidad, ¿no? En los ejercicios. Y el de los últimos aportes queremos es esto, ¿no? La restitución de la memoria colectiva de los pueblos con estos gobiernos, con este gobierno alternativo, que va a ser muy difícil. Algunos dicen pues que pues estamos como muy esperanzados, ¿no? Y que pues cosa que no va a ser así, o sea, porque todavía en el Estado hay muchas mañas, todos estos días, entonces todos los detalles, ¿no? Los detalles de Petro o la familia de Petro o la primera línea de Petro son una noticia de impacto nacional frente a los medios, pero o sea, no se han profundizado estructuralmente toda la corrupción, todo el engaño que ha habido sistemática y estructuralmente. Entonces los medios, pues desafortunadamente en las ciudades estamos informados
pero en las comunidades no, a duras penas coge Caracol y RCN en televisión, entonces más todavía es complejo, y ahí donde no llega el sitio de internet y bueno, no hay posibilidad de las redes sociales, es complicado. Pero entonces es apostar a la memoria en reexistencia, ¿no? Entonces esto, y bueno, ya con esto, más que hablar de patrimonio, creo que el llamado a los museos, a las instituciones es dar el paso a los legados ancestrales. O sea, no solamente es el legado de los pueblos indígenas, están los afros, los negros, los mestizos. Entonces, hablar ese legado que no es cualquier patrimonio, porque uno habla de patrimonio, entonces uno dice, no, eso es un espacio público, y para acceder a ese espacio público y hacer actividades, toca que pedir permiso. Entonces, cosa que por ejemplo durante las movilizaciones pues nos dio muy duro, ¿no? Y bueno, y seguro que esta mañana, por ejemplo, en la sierra practican mucho el pagamento, pero los MISAC practicamos los agradecimientos, ¿no? Porque hay que agradecer, ¿no? Porque el pagamento lo utiliza mucho en concepto de la Sierra Nevada de Santa Marta. No entendí muy bien al profesor cuando habló de 25 de septiembre, ¿quiso decir 16 de septiembre? Bueno, también eso quería ir, lo iba aquí con el chancuco aquí en mano, profe. Entonces eso, porque por ejemplo, si yo estuviera con Kazuko Lorenzo o Kuchindata Lorenzo, yo le digo en mi comunidad llega, hablemos de amor, hablemos de cariño, hablemos de paz o hablemos de patrimonio, seguro que en la comunidad esas palabras no van a tener ningún tipo de relación. O sea, ¿qué es esa vaina? O sea, ¿qué es patrimonio? ¿Qué es amor? ¿Qué es cariño? ¿Qué es paz? O sea, algunas me dijeron que para mí ¿qué significa paz? Pues yo dije, para mí no es ninguna palabra. O sea, porque en nuestros idiomas hay conceptos mucho más profundos que esas palabras que se sintetizan o anhelan. Entonces uno dice, si un pueblo indígena tiene su idioma, tiene que haber 64 formas en Colombia, y pues los amazónicos nos dan fe de eso, ¿no? Que hay muchos idiomas allá y ustedes lo hablan, lo interpretan. Ellos son políglotas en sus regiones, ¿no? Porque pues no solamente hablan 2 idiomas, sino que además de español, portugués, creo que saben 4 o 3 idiomas, y les da envidia, ¿no? A uno, porque pues uno a duras penas sabe hablar el Namri y el castellano. Entonces, por ejemplo, felicitaciones Claudia, el Combo, que participaron de la Amazonía. Entonces, todo eso. Y con eso no quiero decir que esa lucha ha existido exclusivamente en el Cauca, sino que ustedes, por ejemplo, todo el tema de la cauchería que ustedes sufrieron, hay historias, ¿no? En los recorridos. Entonces es rescatar a eso también, ¿no? Rescatar, o sea, porque es la memoria de las selvas, es la memoria del desierto, es la memoria de lo andino, de las montañas, de los ríos. Hay mucha memoria que no es cualquier memoria. Entonces hablar de esos legados más que de patrimonios. Entonces dejaría ahí y paso a íbamos a estar sentados juntos, pero pues la niña por el momento me toca ahorita, paso a ella, y entonces ella ya entra con el tema de las diapositivas. Pay, marica. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y andemawan jinramnam misa por revelar. Pues agradecer aquí el espacio por la invitación que nos han hecho, y pues continuemos con la otra diapositiva. Pues aquí ya el compañero Mario y Sebastián pues hicieron algún aporte, y pues el aporte que ha venido haciendo el pueblo MISAG ahora últimamente es el tema de la memoria. Ese es el aporte de la memoria. Pues ya estos espacios quizás si no hubiéramos realizado esas acciones no hubiesen, o quién sabe, porque pues de estos derribamientos de estatua a universidades, a colegios, ciudades, a diferentes instituciones, nos puso a pensar, a cuestionar
hacer pedagogías en espacios públicos, porque yo siempre digo y siempre cuestiono es que nosotros hablamos de espacios públicos y yo digo que no son espacios públicos, porque si hablamos de espacios públicos pues están a un paso de privatizarlas. Ya hemos visto en el caso de 20 años de gobierno de Uribe que han privatizado muchos espacios públicos en beneficio de sus familias. Entonces, más bien hablemos de espacios propios, porque si son espacios propios podemos estar con diferentes comunidades. Estamos aquí donde cabemos todos, no caben solo una persona. En la parte de espacio público, pues usted tiene que hacer cantidad de gestiones para poder ingresar, pero si ya hablamos de espacios propios, pues ya estamos con más confianza, hay más cultura, hay más identidad. Entonces, centrémonos como en los espacios propios más que espacios públicos. Lo que se realizó como AISO, que está conformado con 3 pueblos, que es el pueblo Misak, pueblo Nasa, pueblo Pijaos, está en 8 departamentos como AISO, como pueblo Misak en 7 departamentos. El 16 de septiembre, pues con una marcha muy pacífica, se hizo esa acción de tumbar la estatua. Casualmente nosotros pues íbamos a una marcha normal y pues el alcalde, le dicen Pollo, él no nos dejó ingresar a la plaza pública, nos tapó, entonces preciso nos dio… Bueno, se dieron las cosas, ¿sí? Pues como es para la comunidad, es para el pueblo, se dio porque pues al no dejar ingresar a nosotros, pues nos dio esa oportunidad de dispersar a la gente, de distraer, se concentraron más en cubrir la plaza y pues se realizó esa acción. Y de esa acción del 16 de septiembre, pues como AISO sacó un comunicado haciendo un juicio histórico a Sebastián de Belalcázar. Muchas de las instituciones, el alcalde cuestionó de que por qué hacíamos juicio histórico a una estatua. Y sabemos que a esas estatuas lo cuidan más que a nosotros. Ahí cuando íbamos a realizar la acción aquí en la avenida El Dorado, con la Isabela la Católica y a Cristóbal Colón, pues mejor dicho, llegaron en un segundo, llegaron un montón de policía, entonces ya vemos que esas estatuas lo cuidan más que a nosotros y siempre hay un doliente de esas estatuas. Y por eso se hizo esa acción, porque el Estado tiene que responder por todos los vejámenes que ha cometido a los pueblos originarios. Y parte de ese comunicado, pues también de ese día se logró consolidar el Día de la Memoria, Día Internacional de la Memoria de los Pueblos Originarios en el mundo, el 16 de septiembre. Y la otra acción como derribamiento de la estatua fue el 29 de abril del 2021 en Cali, pues dando apertura al estallido social, pues rechazando la élite política que ha venido gobernando por mucho tiempo. Pues hasta ahorita tenemos como esa apertura, tenemos a alguien cercano que quizás, digo quizás porque todavía el proceso está muy complejo, todavía hay maquinarias políticas, hay instituciones estructuradas a su forma de gobernar, entonces es un procedimiento largo. Y lo otro fue aquí el 7 de mayo, se hizo a honor a esa acción se hizo con las mujeres de acá de Bacatá. Fueron más mujeres, ¿verdad? Los hombres se quedaron tomando tinto, muchos quedaron esperando a ver a qué horas llegábamos y nosotras pues muchas veces somos más arriesgadas, ¿sí? Como que muchas veces nosotros no lo pensamos, sino de una. Entonces eso fue así, fueron más las mujeres las que participamos y pues en ese comunicado se dijo que eso fue en el marco del paro nacional,
porque había muchos asesinatos de los jóvenes, muchas madres desesperadas en sus casas porque sus hijos salían a exigir un derecho y no regresaban a sus casas. Entonces fue en marco de eso, rechazando el asesinato a líderes sociales, a los jóvenes, fue frente a eso. Lo otro que faltó fue el del 9 de junio, lo que pues hicimos el intento, pero gracias a ese intento, pues ya ahorita no está la Isabel la Católica, no está Cristóbal Colón. Pues fue desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde que nos enfrentamos al ESMAD, y pues en ese momento con la comunidad MISAC nunca había tenido ese enfrentamiento en una ciudad, más en la capital con el ESMAD. Estábamos rodeados de policía, teníamos un helicóptero encima, mejor dicho, estábamos ahí, pero gracias a la primera línea, a la resistencia de diferentes sectores que son estudiantiles, muchos estudiantes y muchos profesores que también nos acompañaron de diferentes academias. Fue eso, y eso fueron lo que se realizó. Y ahorita de la acción del 7 de mayo estamos estamos en campaña para llamar el 7 de mayo Día de la Reexistencia de los Pueblos Originarios en las ciudades. Estamos en esa tarea. Esperemos que nosotros y ustedes de diferentes sectores, pues que promulguemos eso, porque pues nos da sentido de pertenencia, porque muchas veces celebramos, festejamos tal día, pero ni siquiera nos cuestionamos, son cosas que no nos pertenecen a nosotros. Entonces es eso. Pues nosotros con mi compañero y otros compañeros que viven acá en la ciudad de Bogotá, pues son estudiantes y han estado participando activamente con la base, con diferentes sectores sociales, que desde los barrios hemos estado acompañando a diferentes pueblos también, aquí al pueblo Muisca. Ahí es una actividad después de la tumbada de la estatua, pues fuimos a una invitación que nos hizo el pueblo Muisca, de acá de Suba, y acá acá está la pancarta, y eso fue previo al estallido social, también todo eso fue al estallido social, y pues nosotros más hemos estado participando, ayudándonos con diferentes comunidades. Nosotros más vamos ahí donde nos necesitan, porque muchas veces nos encerramos. Pues claro que estos espacios también nos permiten conocer, son más académicos, pero también la gente nos necesita compartir propuestas, cómo nos podemos ayudar, porque muchos de lo que nos ha pasado, muchas de las consecuencias del mal gobierno, pues nos afecta a todos, y frente a eso pues siempre estamos con la base. Pues ahí está, para que del 16 de septiembre, Día Internacional de la Memoria de los Pueblos Originarios. Ese fue el logro de la tumbada de la estatua. Y el 7 de mayo, Día Mundial de la Reexistencia de los Pueblos Originarios en las ciudades. Ese es el gran logro, no es solo para el pueblo MISAC, sino para todos los pueblos indígenas en el mundo. Y parte de esos aportes pues ya la gente lo ha apropiado, hay muchos de los medios alternativos que nos han colaborado en eso, y pues seguimos en esa lucha haciendo memoria, porque pues ya parte de la memoria que nos han contado pues quizás desde ese encierro de la pandemia hasta acá pues nos ha permitido cuestionarnos mucho.
ese encierro nos hizo un bien, a pesar de todo lo que muchas familias vivieron, pues nosotros en el campo pues no sentimos tanto, pero acá en la ciudad es bastante complejo, pero esto nos permitió salir, exigir y decir que queremos saber la verdad, y pues eso solo es el inicio, nos falta caminar, todas esas instituciones, está estructurada y nosotros tenemos que ver cómo, o sea, desde nosotros como comunidades, ustedes desde las instituciones, desde las academias, cómo podemos cambiar esa estructura o modificarlas, eso, y podemos pasar. Pues otra acción contundente que ha hecho el pueblo Mixag es el pueblo Mixag junto a ISO, es el 15 de marzo del 2021, donde nosotros no tapamos la vía, sino al contrario, la abrimos, fue en el peaje de Tunía, eso queda en el municipio de Piendamó, departamento del Cauca. Ahorita en la actualidad este peaje no existe, pues fue la iniciativa y el CRIC pues lo acabaron y pues nosotros dijimos, esa vez que abrimos el peaje pues porque parte de la corrupción está ahí, son los dueños de esta vía nacional, solo son 5 personajes, entonces imagínense de todos los impuestos que se paga, imagínense más los peajes, cuántos recursos económicos no recolectarán en un día, en unas horas y todo eso. Y de todo eso, pues de lo poco que llega para nosotros, y si es que llega. Entonces, esos son también acciones que nos permite cuestionar. Esto, pues, la otra acción fue cuando tomamos el aeropuerto acá. Esa vez lo tomamos porque también había muchos asesinatos a líderes sociales, después de la pandemia pues habían dado apertura aquí al aeropuerto, pero más no daban apertura a economías pequeñas y pues ahí uno se da cuenta que parte de la pandemia más grande han sido los que siempre han estado ahí, una familia élite que siempre han querido gobernar, que siempre han estado ahí. Entonces, frente a eso, pues incluso cuando nosotros tomamos el aeropuerto, llegó ahí el ministro Baena ofreciéndonos recursos económicos y nosotros dijimos que no, que nosotros no estamos exigiendo recursos económicos, nosotros estamos aquí en defensa de la vida. Eso puede pasar. Y pues también nosotros como movimiento a eso también hemos venido acompañando acá a Ciudad Bolívar. Ese lago se llama Cerro Seco. Estuvimos acompañando allá porque pues la minería ilegal ha querido invadir allá. Vemos que Ciudad Bolívar pues no tiene, hasta ahorita pues no tienen como ese apoyo desde acá, desde el centro, desde el opinadero, pero allá en los rincones cuando es por el tema de minería, cuando ya es tema económico pues se meten allá, ofrecen dinero a cuantas personas sin importar a las demás, a los que están ahí, a los que viven de eso. Y parte de eso, pues el agua es de todos, no es de solo una persona, pues si no hay agua, no hay. Yo siempre digo en la casa, tengamos más razonamiento acerca del agua, porque si no hay agua, no hay energía, y si no hay energía, o sea, el agua es fundamental para la vida, si no hay agua, pues no hay nada. ¿Es eso? El otro, pues la otra acción que ahorita viene realizando, no he querido poner fotos pues porque no se consultó, hay muchas fotos, pero pues hay fotos que se tiene que tener mucha privacidad. Nosotros desde que se inició desde el inicio del estallido social hemos estado en lucha, siempre hemos estado luchando y ahorita pues estamos en el tema de recuperar la tierra, ahorita en el municipio de Caijibío, muy cerca a Popayán, está Cartón Colombia, con
con un área aproximada de 3.100 hectáreas y está de cultivos de eucalipto y pino. Mientras allá hay muchas familias que tienen media plaza o tienen su casita nada más, no tienen para su huerta, no tienen para sembrar, para consumir, y pues nosotros estamos en esa tarea de recuperar Smurfit, Carpa Cartón Colombia, que es irlandés. Hace como un mes y medio, llegó la embajadora de Irlanda. Pues ahí estamos en ese proceso. Ahorita estamos tratando de hablar con el gobierno para ver qué se puede consolidar de eso. Y pues Cartón Colombia ha afectado mucho al municipio de Caldona. Ahorita, Caldona digo, de Cajibío. Si usted va a Cajibío, al municipio, allá todas las familias que viven allá tienen aljibe, se llama, es el pocito de agua donde toca sacar, y sufren de agua, escasez de agua total. Hemos estado allá y pues frente a eso nosotros hemos dicho que Cajibío es territorio de vida, interétnico, intercultural, territorio de vida, porque hay bastante agua, es biodiverso, y ahorita pues se está acabando, y vemos cómo la madre naturaleza está haciendo un llamado ahorita con el desastre natural. Entonces nos está haciendo un llamado y muchas veces no como que nos damos caso omiso a eso, y la naturaleza pues cuando se enoja mejor dicho, ya nos están acabando, y tenemos que tener más razonamiento acerca de eso. Y para el próximo año pues estamos haciendo la campaña de Año Internacional de la Memoria de la Tierra, las Aguas, el Aire y el Fuego. Ya ahorita mi compañero ya lo explicó, entonces como están diciendo el tiempo. Sí, y lo otro es para, pues después de ya como finalizando el estallido social acá, pues nosotros sacamos esa consigna donde dice: esta no es tierra de Colón, pues ese mal llamado Colombia, y nos puso a eso, ¿no? Pensar los nombres de diferentes espacios, hasta nuestros propios nombres que nos han nombrado nuestros padres, pues muchas veces por desconocimiento o muchas veces pues queremos más ese nombre extranjero de allá. Entonces ya ahorita ahorita ya son otros tiempos de cuestionar, estamos haciendo memoria, entonces ya ahorita no podemos poner nombres de extranjeros a nuestros hijos, y hasta uno mismo ya toca ir ahí reivindicándonos. Listo, esto es, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Indy, muchas gracias Didi, gracias a todos los ponentes del día de hoy. Conectando con algo que cerraba Indy, ustedes verán en el programa y en redes que dice Milady Fernández, y esto es bien importante en relación a lo que estaba mencionando sobre la reivindicación, y es Milady Janet. Y realmente pues la hemos presentado como Indy, porque esa es su manera también de reapropiar y reposicionar como toda esta, vindicar los nombres y la tradición y como todo esto que está ocurriendo. Entonces también me parecía muy significativo mencionarlo en este momento, y muchas gracias por hacernos entender, porque así también los que desconocemos mucho seguimos aprendiendo. Bueno, pues el día de hoy cerramos con esta ponencia. Es un espacio para preguntas, para conversación, pensémoslo también como diálogo. Quienes quieran preguntar, comentar, en este momento los ponentes que tuvimos el día de hoy, pues están invitados a hacerlo en este momento. No sé si alguien pues tiene la pregunta para pasarles el micrófono. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta precisamente para ti.
¿Qué iniciativas nos podrías adelantar precisamente sobre la idea de nombrar el 2023? Y si podemos retornar a esa diapositiva, porfa, para ese nombramiento del año tal como ustedes lo proponen, ¿qué iniciativas tienen ya pensadas? Es en realidad, bueno, somos en la exposición. Por el momento hay cosas políticas que hay que hacer en su momento y en la poquita experiencia que uno tiene, pues siempre alrededor de la legitimidad, ¿no? Entonces estuvimos en Alemania con un combo acá de Videocrática y proyectamos una noche allá sobre Humboldt Forum, ¿no? Y aquí Humboldt se conoce como el gran científico, pues el conocedor de la diversidad, de la biodiversidad, por decirlo acá, pero pues estos temas, estas connotaciones lo viene a entender en esos espacios. Y en ese tiempo también, ¿cómo es que llama ahorita lo que está haciendo el gobierno para el plan de desarrollo? Los diálogos vinculantes. Diálogos vinculantes. Entonces también participamos ahí alrededor de eso. Y pues nos encontramos Pueblo Misak, la representante de Pueblo Guayú y los Muiscas. Y en ese momento, por la solidaridad que había, pues había gente indígenas de Chile, aymaras, quichuas, mapuches. Y bueno, pues lanzamos entre ellos el Día Internacional de la Memoria de estos elementos, ¿no? Porque pues es la memoria, ¿no? Es la memoria que nosotros hemos dicho que es la historia está opacando a la memoria, o la historia oficial ha también cometido genocidio a la memoria de los pueblos. Entonces es la memoria de la tierra, como mencionamos, de los mares, el agua, bueno, los elementos, ¿no? Las aguas. ¿Por qué nosotros colocamos para los Misak como hijos del agua? Es femenino, el aire y el fuego. Entonces es hablar alrededor de eso, porque también es hablar de la salvaguarda del planeta. Concreto así no tenemos, pero si gustan pueden, pues, el número del celular y pues no sé, de este evento se podía armar como el grupo. Voy a dictar si gusta, si permiten. Entonces ahorita los dicto para que cojan papel y lápiz. Entonces esto lo lanzamos en Berlín y también pues hicimos una serie de manifestaciones en Humboldt Forum. O sea, en maquetas, en yeso lo hicimos y lo quebramos allá adentro. Entonces, como en cierta medida pues nosotros teníamos como alguna cosa, ¿no? Porque pues los indígenas tenemos esa de anticipar algunas acciones, ¿no? Las señas y los sentidos que nos dan. Entonces sentimos eso, la policía llegaba y pero pues explicábamos. Entonces son esos, en el momento pues así cosa puntual, esto se va a hacer el lanzamiento en la comunidad, en el resguardo de Guambía, o cuando se reúna nuestra instancia, que es el NUNACHAC, son las autoridades Misak. Allá lo planteamos esta iniciativa y de ahí pues sí ya replicamos a nivel del movimiento como AISO. Buenas tardes, compañeros. Yo quería hacerte una pregunta, no una pregunta, como una sugerencia. Habiendo tantos artistas MISAP formados, ¿por qué tiene que hacerlo un artista caleño? Esa es una pregunta que me hago porque pues está Juliet Morales, está Manuel Muelas, que han pasado por la academia, que han estudiado artes, no sé. No sé si tú estuviste cuando yo hablé alrededor de eso, como que yo no estaba de acuerdo con eso. Sí, no sé si estuviste, yo ahí lo aclaré, porque la idea es que nosotros estamos llevando el mensaje de que quitar una estatua y poner otro. No, y de hecho es como una situación, es que hoy vemos, la academia nos hace pensar tanto desde el individuo, ¿cierto? Entonces como que es el artista que pues está bien, que pues, ha estudiado 5 años, 6 o 7 o bueno más. Entonces de pronto se puede estar viendo eso, pero lo que pasa es que en los indígenas se requiere como la chispa adicional, ¿sí?
A nosotros, por ejemplo, no, o sea, tiene que siempre estar generando algo para que llame, o sea, los teitas no te van a llamar Vega esto, o sea, no hacer como en el marco de los contratos, yo soy funcionario, hago esto, sino que, o sea, nos tiene que llamar siempre lo comunitario, o sea, lo ser comunitario es como un deber. Por ejemplo, a nosotros aquí con el Cabildo de Bogotá nos pasaba. En ese momento estábamos incidiendo en todos los espacios, ¿no? Pero alguien decía, no, pero pues que esto lo están haciendo con el permiso de quién. Y resulta que para las convicciones de uno, pues uno no necesita permiso. Además de que todo esto es el tema de la memoria es colectivo, porque hay veces las organizaciones se descuidan. Si alguien, no hay un doliente, si alguien no está convencido de eso, entonces es complicado. Entonces yo creo que, o sea, y esto nosotros lo hacemos porque también lo hemos posicionado en estos temas. En nuestro caso, por ejemplo, desde el tema de comunicación hemos posicionado cosas, ¿no? Por ejemplo, de hacer, en el 2006 nosotros hicimos el primer encuentro de comunicación sin los ministerios. Llegaron desde los Cancuamos, desde los Emberas, desde el Putumayo, con los recursos. Cada comunicador llegó a Guambía en el 2006. Luego en el 2000 hicimos Cumbre Continental de Comunicación Indígena. Entonces ahí sí ya, entonces es como, se requiere como de apropiarnos primero en nuestros espacios. O sea, si no nos apropiamos primero en nuestros espacios, o sea, eso va a ser complicado. Justamente, por ejemplo, si estuviera Juliet o todos estos se unieran y que se hagan sentir desde lo local, y el llamado, por ejemplo, de movimiento es AISO, es eso, desde lo local, y generamos lo global, el Año Internacional de la Memoria de los Pueblos Originarios 2016, ahorita lo que queremos el 7 de mayo, ¿no? El Reexistencia. En el 2016, cuando nosotros éramos vicegobernadores, yo decía pues a los muiscas siempre, es que los indígenas hayamos llegado a las ciudades, nuestros espacios fueron interrumpidos, fueron violentados, entonces siempre, ¿no? Alrededor de eso, entonces nos parece muy importante el 7 de mayo, que Indy ya lo dijo, pues era homenaje a las mujeres. Eso también tenía un contexto internacional por el tema de las mujeres de la Plaza de Mayo, ¿no? Y todo lo que estaban sufriendo, y para más caso que en Colombia pues se celebra el Día de las Madres en mayo, pues muchas mujeres estaban llorando los disparos del ESMAD hacia los ojos de la primera línea o de los chicos. Y ahorita, o sea, de lo local a lo global, hicimos este ejercicio, entonces siempre va a ser de lo local a lo global, entonces hacerse sentir, ¿no? Desde lo local todo el ejercicio que se haga. Bueno, yo pues primero agradecer a los ponentes el espacio y la discusión. Yo tendría dos preguntas. Una es para Mario Omar, que tiene que ver con, pues como con estas representaciones de lo indígena en el espacio público que tú nos presentas. Y la pregunta es si esas representaciones nos siguen un poco dentro de la misma línea que Sebastián señaló de la estereotipia. Generalmente esas representaciones a las que tú, digamos, aludes, son representaciones que no son autorrepresentaciones de lo indígena, sino son representaciones que vienen desde fuera y que se mueven mucho en la estereotipia, incluso con esta relación con lo prehispánico y no con lo indígena como historia en movimiento, ¿no? Entonces, un poco cómo ves eso, porque tú nos dices, sí hay representaciones de lo indígena en el espacio público, pero realmente son representaciones que puedan pensarse como autorrepresentación, uno, y segundo, que puedan ir más allá de la estereotipia, y tercero, digamos en esa misma línea, pues ¿cuál es el lugar que ocupan en el espacio público? A mí me llamaba mucho la atención que tú cuando ibas narrando en tu ponencia decías como, bueno, pero para esta no hubo plata para terminarla, pero esta fue vandalizada, pero esta no la respetaron y la cortaron en dos, ¿no? Entonces finalmente sí están en el espacio público, pero ¿cuál es el lugar simbólico que tienen tanto en términos de su consideración como monumentos? Bueno, tú ya también nos mostraste que son pocos, pero también en términos de la manera como han sido concebidas. Entonces creo que, digamos que la discusión no es si hay o si no hay en el espacio público, sino si realmente configuran la posibilidad de unas memorias disidentes alternativas, que es un poco lo que ponen en cuestión pues, los derribamientos de los monumentos. Eso sería lo primero. Y la segunda pregunta es para los compañeros Misak
y yo creo que ahí hay algo muy potente que ellos están haciendo, que es la configuración de otro calendario público. Creo que eso es central, o sea, pensar en la posibilidad de configurar calendarios públicos alternativos, en donde nuestras celebraciones no solamente están alrededor del 20 de julio, del 7 de agosto, del 11 de noviembre, sino que tengamos calendarios públicos alternativos que respondan a procesos sociales colectivos. En este caso es súper interesante que ese calendario público alternativo se piense con el derribo de las estatuas, pero que también incluya, por ejemplo, la movilización social, la movilización campesina, la movilización afro, la misma historia indígena, no sé, el 23 de abril como la restitución del predio Putumayo, o el momento en el que el cacique Carlos Tamavioy compra las tierras del Valle del Sibundoy. Creo que pensar en conjunto en un calendario público alternativo popular es una de las grandes tareas que están pendientes, y ese calendario público alternativo popular debería entonces ocupar un lugar también de diálogo, porque no es solamente el espacio monumental, sino en general un cuestionamiento de la manera como se ha constituido esa memoria pública alrededor de unos hitos y de unas fechas. Gracias. Claramente yo hablo de representación y no de autorrepresentación. Eso es una realidad. El tema es la representación. Ese es un tema. Incluso cuestiono un poco el uso del tema indígena por parte de algunos artistas. Incluso en este momento he cuestionado, lo he hecho en otros procesos, la instrumentalización de los hechos realizados por los indígenas por parte de académicos y de artistas que lo han capitalizado. Y soy muy crítico con eso. Pienso que el tema es más de fondo. Con relación a lo que existe, a lo que contaba de los problemas, es que estoy tratando de mostrar, porque el tiempo es muy poco, el poco aprecio que hay por los monumentos en espacio público, tanto de indígenas como de colonizadores, como de patriotas, porque el trato es el mismo. Es un tema de qué pasa con los monumentos en espacio público como un bien cultural portador de memoria. Es un objeto vinculante entre generaciones. Entonces, ¿qué está pasando con eso y cómo la sociedad colombiana y las instituciones de patrimonio y del Estado lo conservan? No sé si respondí de manera general. Era eso. Pienso que para algunas comunidades sí se sienten representados esos monumentos, aunque estéticamente no sean valorados por la academia, por los museos o por las entidades que están prestos a valorar. La historia colombiana lo ha visto, vimos lo que pasó con Marta Traba y los Bachué y la actualidad es la misma, ¿no? Eso se repite y se repite. Yo no lo puse, pero hay un tema político. El gobierno de Petro lo primero que hace es nombrar monumento nacional el monumento a la solar, que ni siquiera existe, que es prácticamente un monumento inmaterial. Entonces, para mí es muy contraproducente que con todo lo que ha pasado en el paro nacional, que estuvo tan vinculado con la misma política del presidente actual, se nombre de manera hegemónica, vertical, un monumento que tiene una connotación política concreta, que es la relación de Colombia con Venezuela. Porque el monumento, en realidad, el valor simbólico que tiene actualmente es la desidia de las entidades del Estado por el arte en el espacio público. Entonces, creo que es un tema complicado y no creo que tampoco la representación deba ser auténtica. O sea, creo que es un tema que hay que discutir porque del discurso, como yo lo decía, pero de lo que decía el compañero Didier, ni siquiera hay una identidad indígena completa en Colombia, son muchos. Entonces, ¿cómo logramos representar o autorrepresentar auténticamente lo indígena? Es un tema, creo que, tan complejo que pienso que, y no soy estudioso de ese tema. No sé si te respondí, más o menos. Listo. ¿Tú quieres terminar de contestar? Listo. Sí, es que justamente en la exposición habíamos dicho, por ejemplo, el tema de las fechas propias, por ejemplo, la crítica al 20 de julio para nosotros es el día sagrado, además del amaneciendo 1 de noviembre como espiritual, o los primeros 4 días de noviembre. Después, o estos días es el 19 de julio, o sea, el 19 de julio también nosotros sacamos pues yo no sé, que algunos dicen que la bandera es de bandos, ¿no? Pero pues nosotros
en el paro nacional nos confundían con el M-19, con la bandera de Rusia, de Francia, pero pues estos son los colores, los 4 elementos. Entonces, en eso yo creo que pues sí hemos, y hay muchas posibilidades, ¿no? De volverlos a nombrar, y como decir, devolverlos a esa reexistencia, ¿no? Y todavía pues todos esos espacios, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Hay un honor al soldado nazi, ¿no? Entonces hay como que hay una placa que dice, pues ustedes llevan el interior nazi en sus corazones porque les defendimos ante la invasión de otras culturas. Entonces es muy duro para uno, ¿no? Como toda esta serie de situaciones, pero lo propio, y no solamente en las fechas, sino de muchos pueblos, ¿no? El número de pueblos, más pueblos símbolos. Yo creo que en esa apuesta, pues, encaminar en esas 64 idiomas de los pueblos.